Hay cosas que no están destinadas a permanecer ocultas, por mucho que las escondas. A veces, el pasado te encuentra en los lugares más inesperados, envuelto en polvo y silencio, esperando el momento adecuado para hablar. Ignis Rory ha vivido sola en las montañas de Idaho durante 20 años, sin pedir nada a nadie y guardándose su historia para sí misma. Cuando un vecino resentido le ofrece el contenido de un viejo cobertizo, calificándolo de basura sin valor, ella acepta por simple cortesía. Pero dentro de ese edificio en ruinas, bajo colchas podridas y pertenencias olvidadas, Agnes descubre algo que pertenecía a su familia, algo que alguien intentó borrar deliberadamente. ¿Qué secreto le habían ocultado durante todos estos años? ¿Y por qué? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Agnes Rory se despertó antes del amanecer, como había hecho durante las últimas 2 décadas. La cabaña estaba fría, tal y como le gustaba en octubre, y podía ver su aliento en la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas que había cosido con viejas mantas de lana. Permaneció inmóvil durante un momento, escuchando cómo el bosque despertaba a su alrededor, el susurro de las ramas de los pinos con el viento, el lejano graznido de un cuervo, el suave crujir de la madera al asentarse en el aire fresco. Se levantó sin prisas y encendió el fuego en la estufa de leña. Sus movimientos eran prácticos y eficientes. La leña prendió rápidamente y pronto el calor comenzó a extenderse por la única habitación que le servía de cocina, salón y estudio. Su dormitorio era un pequeño altillo al que se accedía por una escalera que ella misma había construido. Y su cuarto de baño era una ampliación que había construido en su tercer año allí, con un inodoro de compostaje y una ducha alimentada por gravedad que se abastecía del manantial de la colina. El café era un ritual al que se negaba a renunciar, incluso en el aislamiento que había elegido. Molía los granos a mano, hervía agua en una tetera sobre la estufa y la vertía lentamente a través de un filtro de tela en su taza. Solo el aroma ya merecía el esfuerzo. Llevó su café al porche y se sentó en la silla de madera que había tallado a partir de un cedro caído, observando cómo se iluminaba el cielo sobre la línea de las cumbres. Así era el norte de Idaho en su máxima expresión. Densos bosques de abetos de Douglas y alerces occidentales, escarpados cañones esculpidos por antiguos glaciares y un silencio tan absoluto que parecía una presencia en sí mismo. Agnes había construido su cabaña en 20 acres que había comprado con la indemnización de su divorcio. Un terreno tan remoto que el vecino más cercano estaba a 3 millas de distancia, atravesando un terreno accidentado. La carretera, si se le podía llamar así, era apenas transitable incluso con buen tiempo y completamente imposible de noviembre a abril. Había elegido este aislamiento deliberadamente hacía 20 años, cuando su matrimonio terminó tras 15 años de lenta disolución. Sabía que necesitaba distanciarse de la vida que había construido en Boise. Los suburbios, el trabajo de oficina, las obligaciones sociales, el ruido constante, todo ello le había parecido un disfraz que había llevado durante demasiado tiempo. Su exmarido la había llamado loca cuando le dijo que se mudaba a las montañas. Quizás lo estaba, pero era el tipo de locura que le había salvado la vida. Agnes terminó su café y volvió al interior para vestirse para el día. Las capas eran esenciales. Una camiseta térmica, un jersey de lana que su abuela había tejido hacía 50 años, pantalones de trabajo de lona y botas que había remendado 2 veces. Se ató un cuchillo al cinturón, no para protegerse, sino por utilidad, y se colgó el rifle al hombro, no porque esperara problemas, sino porque el bosque exigía respeto y preparación. Su paseo matutino la llevó por un circuito que había establecido a lo largo de los años, un recorrido de 8 kilómetros que le permitía comprobar los rastros de animales, inspeccionar sus pocas trampas y simplemente moverse por el paisaje que había llegado a conocer tan íntimamente como su propio cuerpo. Podía predecir el tiempo por el comportamiento de los pájaros, rastrear a los ciervos por la presión de sus pezuñas en la tierra blanda e identificar todas las plantas que crecían en esas altitudes. Hoy el aire olía a lluvia, aunque el cielo aún estaba despejado. Los álamos se estaban volviendo dorados,
Sus hojas temblaban con la ligera brisa y la maleza estaba cubierta de arbustos de arándanos ya despojados por los osos que se preparaban para el invierno. Encontró señales frescas de alces cerca del arroyo y tomó nota mentalmente. Este año estaban bajando de las tierras altas antes de lo habitual. Probablemente se avecinaba un duro invierno. Regresó a la cabaña a media mañana y pasó la tarde haciendo tareas de mantenimiento. El techo necesitaba atención antes de que llegara la nieve, y subió con sus herramientas para reemplazar varias tejas que se habían soltado con la tormenta de viento de la semana pasada. Desde allí arriba podía ver kilómetros y kilómetros de bosque ininterrumpido. No había casas, ni carreteras, ni señales de presencia humana, excepto la delgada línea de humo que se elevaba de su propia chimenea. Era exactamente lo que quería, lo que necesitaba. Y sin embargo, últimamente sentía que algo estaba cambiando en su interior. No era exactamente soledad, hacía tiempo que había hecho las paces con la soledad. Era más bien una inquietud silenciosa. La sensación de que un capítulo estaba terminando y otro estaba a punto de comenzar, aunque no sabía decir qué significaba eso ni por qué lo sentía. A veces pensaba en su familia, aunque no tan a menudo como antes. Sus padres ya no estaban. Su padre había fallecido de un ataque al corazón hacía 12 años y su madre de cáncer solo 3 años después. Había bajado de la montaña para asistir a ambos funerales. Se había sentado en silencio en la parte de atrás de la iglesia y había regresado a su cabaña sin quedarse a las recepciones. Su hermana vivía en Seattle y se intercambiaban tarjetas de Navidad, nada más. Su primo Dennis se había mudado a Oregón y la llamaba una vez al año, normalmente alrededor de su cumpleaños, en conversaciones que eran amistosas pero breves. El apellido Rory había significado algo en estos valles. Su abuelo había sido propietario de una empresa maderera, modesta pero exitosa, y su abuela había participado activamente en los asuntos de la comunidad, formando parte de juntas escolares y comités de bibliotecas. Pero eso era otra época, otro mundo. Cuando Agnes nació, el negocio familiar ya se había vendido, y los Rory habían pasado a un segundo plano en la historia local. Bajó del tejado cuando la luz de la tarde comenzó a filtrarse larga y dorada a través de los árboles. Dentro, encendió las lámparas y se preparó la cena. Estofado de venado con carne que había procesado el otoño anterior. Verduras de su pequeño huerto. Pan que había horneado hacía 3 días. Comió despacio, saboreando cada bocado. Luego lavó los platos y se acomodó en su silla junto al fuego con un libro, pero no podía concentrarse en las palabras. Su mente seguía divagando hacia un libro de contabilidad que había encontrado mientras organizaba sus estanterías la semana pasada. Un viejo libro de contabilidad que había pertenecido a su abuelo, lleno de anotaciones de los años 60 y principios de los 70. Lo había hojeado distraídamente, reconociendo algunos de los nombres y desconcertada por las transacciones. Ventas de madera, compras de equipos, nóminas de empleados que recordaba vagamente como hombres curtidos con camisas de franela que venían a la casa de sus abuelos a tomar café y comer el pastel de su abuela. Una anotación le llamó la atención. Un gran pago a Klieg en 1973, anotado simplemente como liquidación. La cantidad era considerable, lo suficiente como para hacerla preguntarse para qué había sido. Los Klieg eran otra familia antigua de la zona, aunque Agnes solo los conocía por su reputación, tercos, solitarios y territoriales con respecto a sus tierras y su privacidad. Había visto a Neos Clay por la ciudad a lo largo de los años, un hombre de su misma edad que siempre parecía haber tragado algo amargo. Dejó el libro a un lado y se quedó mirando el fuego. La historia familiar nunca le había interesado especialmente, sobre todo después de dejar atrás su antigua vida, pero algo en esa entrada le inquietaba, aunque no sabía decir por qué. Quizá fuera solo la inquietud hablando, su mente, buscando acertijos que resolver en ausencia de otras complicaciones. El fuego se apagó y ella lo cubrió para pasar la noche. Subió la escalera hasta su desván y se acostó en la oscuridad. El sueño tardó en llegar, como solía ocurrir, y cuando finalmente lo hizo, le trajo sueños de su abuela, una mujer a la que había querido profundamente de niña, pero a la que solo entendía en parte. En el sueño, su abuela estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia una tierra que Agnes no reconocía, y había lágrimas en su rostro curtido. Agnes se despertó en mitad de la noche, inquieta, y no pudo volver a conciliar el sueño. Bajó del desván y se asomó a su ventana,
contemplando el bosque, recortado contra las estrellas. La inquietud era ahora más fuerte, casi física, como si algo le tirara del pecho. No creía en los presagios ni en las premoniciones, pero había aprendido a confiar en su instinto. Y éste le decía que algo estaba a punto de cambiar. Algo se avecinaba, aunque no tenía ni idea de qué ni de dónde. Por la mañana iría a la tienda general a por provisiones. Era un viaje que hacía una vez cada 2 semanas, una concesión a las necesidades prácticas de la vida que había elegido. Café, harina, sal, munición, aceite para lámparas. Cosas que no podía producir estas visitas para las primeras horas de la mañana de los días laborables, cuando la tienda estaba más tranquila y podía entrar y salir con la mínima interacción. Pero mañana descubriría, sería diferente. Mañana Amos Clay estaría allí y le haría una oferta que desentrañaría 20 años de cuidadosa soledad y la llevaría directamente al corazón de una historia que nunca supo que le pertenecía. Por ahora, sin embargo, se quedó de pie junto a la ventana y observó las estrellas, que giraban lentamente sobre su cabeza, una mujer sola en la naturaleza, guardiana de su propia paz, protectora de su propio silencio. El bosque guardaba sus secretos y ella guardaba los suyos, y ese equilibrio había sido suficiente hasta ahora. La tienda general se encontraba en un cruce, donde la carretera pavimentada del condado se unía con una red de caminos forestales de tierra. Era un edificio antiguo, con paredes de madera y práctico, con un porche cubierto donde los lugareños se reunían para charlar cuando el tiempo era bueno. Agnes aparcó su camioneta en el estacionamiento de grava a las 7:30 de la mañana de un miércoles, lo suficientemente temprano como para evitar la multitud habitual. Dentro de la tienda olía a café y madera vieja, y al ligero olor a humedad de un edificio que llevaba 80 años en el mismo lugar. Gideon Marsh estaba detrás del mostrador, leyendo el periódico con sus gruesas gafas. Tenía 70 años, era el dueño de la tienda desde que Agnes empezara a acudir a ella, y tenía el buen sentido de dejarla comprar en paz sin forzar la conversación. «Buenos días, Agnes», dijo, sin apenas levantar la vista. «Buenos días, Gideon». Cogió una cesta y se abrió paso por los estrechos pasillos, recogiendo lo que necesitaba. La tienda tenía un poco de todo: productos básicos, artículos de ferretería, ropa de trabajo, munición, bombonas de propano. Era el tipo de lugar que existía para atender a gente que vivía lejos de cualquier otro sitio, que no podía ir al supermercado cuando le apetecía. Estaba examinando bolsas de café en grano cuando se abrió la puerta y entró Amos Clay. Agnes lo conocía de vista, aunque rara vez habían hablado. Tendría unos 60 años. Era alto y delgado, con ese aspecto fibroso que da el trabajo físico duro. Tenía el rostro curtido, con profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca, y lucía el ceño fruncido permanente de un hombre que hacía tiempo había decidido que el mundo era fundamentalmente decepcionante. Llevaba ropa gastada por el trabajo, chaqueta de lona, camisa vaquera y botas que habían visto mejores décadas. Asintió una vez en su dirección en un simple gesto de reconocimiento y se dirigió al mostrador, donde Gideon estaba colocando café recién hecho y vasos de papel. Agnes volvió a sus compras, esperando que esa fuera toda su interacción, pero Amos no se marchó después de coger su café. Se quedó junto al mostrador, cambiando el peso de un pie a otro, mirando en su dirección cada pocos segundos como un hombre que se está preparando para algo. Agnes fingió no darse cuenta. Hacía tiempo que había aprendido que la mejor manera de disuadir la atención no deseada era simplemente no dar pie a ella. Cuando llevó su cesta al mostrador, Amos seguía allí. Gideon cobró sus compras con metódica lentitud, mientras Amos carraspeaba 2 veces, bebía un poco de café y finalmente hablaba. «¿Eres Agnes, Rory?» No era una pregunta. Ella lo miró directamente por primera vez. Sus ojos eran de un azul pálido, con el borde rojo, incómodo. «Lo soy. Tu abuela era Helen Rory, Helen Prescott antes de casarse». Agnes dejó la bolsa de harina que llevaba en la mano. «Así es. Conocía a mi familia. Hace mucho tiempo. Supongo que conocía a la mayoría de las familias de por aquí. Hace mucho tiempo». Amos movió la mandíbula como si estuviera masticando algo duro. «Tengo algo en la antigua propiedad de la trampa. Un cobertizo que construyó mi abuelo. Se está cayendo a pedazos. Hay que limpiarlo antes del invierno o se derrumbará por completo». Agnes esperó.
No tenía ni idea de a dónde quería llegar. Hay cosas ahí dentro. Amos continuó, sin mirarla a los ojos. Cajas viejas, muebles, quién sabe qué más. Llevan ahí 40 o 50 años. Me lo contó mi abuelo. Se detuvo y volvió a empezar. Dijo que, si alguna vez tenía que vaciarlo, primero se lo ofreciera a Ori. Dijo que tu familia tenía derecho a revisarlo. Agnes frunció el ceño. ¿Por qué mi familia tendría derecho a las pertenencias de tu abuelo? No lo sé, nunca me lo explicó, pero fue muy específico al respecto. Amos vació su taza de café y la aplastó con el puño. Llévatelo si quieres, es basura. No quiero verlo más, solo quiero deshacerme de ellas. La amargura en su voz era casi palpable. Agnes lo observó, tratando de comprender lo que realmente le estaba ofreciendo. ¿Dónde está ese cobertizo? Pasado el viejo puente de Patterson Creek, luego unos 5 kilómetros por el camino forestal. ¿Sabes dónde empieza la línea Caltrap? Sí, lo sabía. Era una zona accidentada, escarpada y remota, incluso para los estándares locales. Lo sé, los cobertizos están a unos 800 metros del final del camino. No te lo pierdas. Es la única estructura que hay allí. Sacó una llave del bolsillo y la dejó sobre el mostrador. Probablemente las cerraduras estén oxidadas, pero ahí tienes la llave por si la necesitas. Haz lo que quieras con el contenido. Quémalo, tíralo, quédatelo. No me importa. Solo quítalo de allí. Se dio la vuelta y se marchó antes de que Agnes pudiera responder, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. Ella se quedó allí de pie, sosteniendo la llave, completamente desconcertada por todo el encuentro. Gideon terminó de cobrarle sus compras. Eso fue extraño, incluso para Amos. ¿Sabes algo al respecto? No. Pero los Kless y tus abuelos tuvieron algún tipo de desencuentro en los años 70. Ya nadie habla mucho de eso. La mayoría de las personas que lo recuerdan están muertas o no quieren recordar. Él le empaquetó sus compras. ¿Vas a ir a mirar? Agnes guardó la llave en el bolsillo. Supongo que sí, aunque solo sea para satisfacer mi curiosidad. 2 días después, se puso en marcha. El camino forestal estaba tan mal como recordaba, apenas 2 surcos entre la maleza, y su camioneta traqueteaba sobre las rocas expuestas y a través de profundos baches llenos de agua fangosa de las recientes lluvias. Cuando el camino se volvió intransitable, incluso para su 4x4, aparcó y continuó a pie. El sendero estaba cubierto de maleza, pero aún era visible, marcado por viejas marcas talladas en los troncos de los árboles hacía décadas. Caminó con paso firme cuesta arriba, con los rifles colgados al hombro, más por costumbre que por necesidad, respirando con facilidad a pesar del desnivel. El bosque aquí era más oscuro, el dosel era espeso y el silencio tenía un peso especial. El cobertizo apareció de repente, escondido en un pequeño claro donde el terreno se aplanaba brevemente antes de volver a subir. Era exactamente como lo había descrito Amos, una pequeña estructura de unos 3,5 metros por 3,5 metros, construida con madera tosca que se había vuelto gris por el paso del tiempo. El techo se hundía peligrosamente en el centro y la puerta colgaba torcida de unas bisagras oxidadas. Agnes se acercó con cuidado, probando el terreno con cada paso. Todo el edificio parecía a punto de derrumbarse, y ella no tenía ningún interés en estar dentro cuando eso ocurriera. La cerradura estaba efectivamente oxidada y no fue necesario usar la llave. Abrió la puerta, que rozó ruidosamente el suelo de tierra, y miró dentro. El cobertizo estaba repleto de escombros hasta casi el techo. Sillas viejas de madera con las patas rotas, cajas de cartón hinchadas por la humedad y el mojo, lonas enrolladas que podrían haber sido tiendas de campaña o lonas, marcos de fotos con el cristal roto y montones de tela no identificable que podrían haber sido ropa, cortinas o ropa de cama. Todo olía a podredumbre, excrementos de ratón y abandono. Agnes se quedó en la puerta, preguntándose qué podría tener que ver su abuela con esta acumulación de trastos. Entonces algo le llamó la atención. Un destello metálico entre 2 cajas. Entró con cuidado, probando cada tabla del suelo antes de apoyar el peso sobre ella, y cogió el objeto. Era un llavero, de latón viejo con 3 llaves. Estaban encajadas entre las tablas del suelo, parcialmente ocultas, como si se hubieran caído y olvidado o se hubieran escondido deliberadamente. Agnes las sacó y las levantó hacia la luz que se filtraba por los huecos del techo.
Cada llave tenía unas iniciales escritas con tinta descolorida. La letra era elegante, anticuada y de repente, sorprendentemente familiar. Agnes había visto esa letra antes en tarjetas de cumpleaños y cartas que su abuela le había enviado cuando era niña. La habría reconocido en cualquier parte. Su abuela había marcado esas llaves, lo que significaba que su abuela había estado allí, en ese cobertizo, en algún momento, y había escondido o perdido esas llaves entre las pertenencias de la familia de Amos. Agnes dio vueltas al llavero en la palma de su mano, con el corazón latiendo más rápido. Las iniciales de las llaves no significaban nada para ella ahora, pero claramente habían significado algo para su abuela. Lo suficiente como para etiquetarlas cuidadosamente, lo suficiente como para traerlas aquí. Miró hacia atrás, al cobertizo lleno de cosas olvidadas, y sintió que la inquietud se convertía en algo más agudo. No se trataba de trastos al azar, era una historia, y su abuela había formado parte de ella. Se guardó las llaves en el bolsillo y empezó a sacar cajas al claro, trabajando metódicamente a pesar del frío cada vez más intenso. Cuando empezó a oscurecer, había revisado quizás una cuarta parte del contenido del cobertizo y no había encontrado nada más de importancia evidente. Pero marcó todo lo que quería llevarse para examinar algunos marcos de fotos menos dañados, unos papeles empaquetados que podrían ser legibles una vez secos. Tendría que hacer varios viajes y examinarlo todo con cuidado, de forma sistemática, porque el abuelo de Amos no le había pedido que se lo ofreciera a Aori por simple generosidad. Lo había hecho porque allí había algo que conectaba a sus familias, algo que había sido enterrado deliberadamente, algo en lo que su abuela había estado involucrada. Agnes regresó a su camioneta en la oscuridad creciente, con el llavero pesando en su bolsillo. Su soledad cuidadosamente mantenida de repente se sentía menos como una elección y más como una pausa antes de algo inevitable. El pasado la había encontrado y ella iba a descubrir por qué. Agnes hizo 4 viajes al cobertizo durante la semana siguiente, transportando cajas, marcos y paquetes de papeles en la caja de su camioneta. Trabajó con cuidado, metódicamente, como abordaba todo en su vida. Catalogó mentalmente cada objeto, los clasificó por categorías y los colocó en el suelo de su cabaña para examinarlos. La mayor parte era exactamente lo que Amos había dicho: basura, ropa podrida que se deshacía al tocarla, carteles de campaña de políticos fallecidos hacía 30 años, herramientas viejas tan oxidadas que eran irrecuperables. Pero entre los desechos evidentes había cosas que no deberían haber estado allí, cosas que parecían personales y valiosas a pesar de su mal estado. Encontró la fotografía en su 5º día de clasificación. Estaba en un marco con el cristal roto, metido entre 2 cajas de colchas mohosas que olían tan fuerte a podredumbre que casi las había tirado sin examinar. El marco estaba dañado por el agua, la madera hinchada y agrietada, pero la fotografía del interior había quedado parcialmente protegida. Agnes retiró con cuidado el cristal y sacó la foto. En ella aparecían 6 personas de pie, delante de un poste de madera, del tipo que se utiliza para marcar los límites de las propiedades. La fotografía era en blanco y negro, descolorida a sepia, probablemente de finales de la década de 1940 o principios de la de 1950, a juzgar por la ropa y el estilo de la impresión. Reconoció a su abuela inmediatamente, por su postura erguida, su mirada directa a la cámara y sus rasgos marcados, que se habían suavizado pero nunca habían desaparecido del todo, incluso en la vejez. En la fotografía parecía joven, tal vez de 30 años, y posaba con confianza, con las manos en las caderas. Junto a ella había otra mujer de aproximadamente la misma edad, de complexión y color de piel similares, tan parecidas que podrían haber sido hermanas. Pero lo que dejó helada a Agnes fue el rostro que había sido deliberadamente rayado. Alguien había tomado un objeto afilado, un cuchillo o una uña, y había marcado profundamente la emulsión, borrando por completo los rasgos de una persona. La violencia del acto era evidente incluso 50 años después. Agnes estudió los otros rostros, tratando de identificarlos. Hombres con el aspecto curtido de los trabajadores al aire libre, otra mujer, mayor, de rostro severo, y un niño, de unos 10 o 12 años, ligeramente apartado del grupo. Pensó que uno de los hombres podría ser el abuelo de Amos, aunque solo lo había visto unas pocas veces cuando era niña y no podía estar segura. Pero, ¿quién había sido rayado y por qué?
El borrado deliberado le pareció malicioso, con la intención no solo de eliminar a alguien de una fotografía, sino de negar su propia existencia en ese momento, en ese lugar. Le dio la vuelta al marco. En la parte posterior, apenas legible, había una anotación a lápiz. Acuerdo fronterizo, septiembre de 1951. Nada más, pero confirmaba que se trataba de tierras, de propiedades, de familias negociando algo lo suficientemente importante como para documentarlo. Agnes dejó la fotografía de un lado y siguió revisando las cajas, trabajando hasta altas horas de la noche a la luz de una lámpara. Encontró más fotografías, la mayoría menos dañadas, que mostraban al mismo grupo de personas en diferentes momentos. Su abuela aparecía en varias, siempre de pie junto a la otra mujer. En una, se abrazaban por los hombros, sonriendo. En otra, estaban sentadas en el porche de una casa que Agnes no reconocía, bebiendo de tazas de hojalata. Amigas, claramente amigas íntimas. El tipo de amistad que se refleja en el lenguaje corporal y en las expresiones espontáneas. Agnes intentó recordar si su abuela había mencionado alguna vez a esta mujer. Se había hablado de viejos amigos, sin duda referencias vagas a personas del pasado, pero nadie en concreto destacaba en los recuerdos de infancia de Agnes. Su abuela había sido una persona reservada en algunos aspectos, guardándose para sí misma parte de su historia. A la mañana siguiente, Agnes volvió en coche a la tienda. Gideon estaba barriendo el porche cuando ella llegó. ¿Encontraste algo interesante en ese cobertizo?, le preguntó. Quizás. ¿Puedo mostrarte algo? Sacó la fotografía con la cara rayada y la que mostraba a las dos mujeres en el porche. Gideon las llevó a la luz, entrecerrando los ojos a través de sus gafas. Esa es tu abuela, sin duda. Y esa es Hazel Clay, a su lado. Vaya, la tía Hazel Clay, repitió Agnes. El nombre no le decía nada. ¿Eran más que amigas, por lo que he oído? Crecieron juntas, eran inseparables de jóvenes. La gente las llamaba las gemelas, aunque no eran parientes. Gideon le devolvió las fotografías. Hazel murió joven, a mediados de los 50, creo. Quizá antes de que yo llevara esta tienda, pero los veteranos solían mencionarla de vez en cuando. ¿Qué le pasó? La expresión de Gideon se volvió incómoda. No lo sé con certeza. Se rumoreaba. Siempre hay rumores en los pueblos pequeños, pero nada que yo quiera repetir como un hecho. Algo triste, según tengo entendido. Tu abuela lo pasó mal, por lo que tengo entendido. Y las familias, las pistas y los rumores. Dijiste que tuvieron una disputa a finales de los 70. Yo estaba allí. Disputas por propiedades, dinero de la liquidación, abogados involucrados. Tu abuelo vendió algunas tierras a los CAG, pero hubo discusiones sobre los términos. Se volvió amargo. La familia dejó de hablarse. Agnes pensó en la entrada del libro de contabilidad que había encontrado. Liquidación a E. Clegg en 1973, 20 años después de la fotografía. ¿Sabes de qué se trataba la disputa? Nadie habló realmente de los detalles, solo que se puso feo y todos deseaban que se hubiera manejado de otra manera. Gideon hizo una pausa. ¿Por qué estás investigando esto, Agnes? Es historia antigua. La mayoría de las personas involucradas han fallecido, porque alguien se tomó muchas molestias para ocultar estas cosas. Y mi abuela etiquetó esas llaves que encontré. Ella estuvo involucrada de alguna manera, y me gustaría saber cómo. Gideon negó lentamente con la cabeza. A veces es mejor dejar los asuntos antiguos en paz. Sea lo que pasó, lleva mucho tiempo enterrado. Desenterrarlo podría no traer nada bueno. Agnes le dio las gracias y se marchó, pero su advertencia solo reforzó su determinación. Había pasado 20 años dejando atrás su pasado, construyendo una vida de desconexión deliberada. Pero este no era su pasado, era el de su abuela, y estaba claro que a su abuela le había importado mucho lo que hubiera pasado. Esa tarde, Agnes tomó una decisión. Iría a la capital del condado, a un día entero en coche hacia el sur, y consultaría los registros de la propiedad. Si hubiera habido una disputa legal, habría documentación. Encontraría los registros de venta, los documentos del acuerdo, cualquier cosa que se hubiera presentado públicamente. Le llevó 2 días prepararse para el viaje, asegurar su cabaña, organizar sus provisiones y planificar la ruta. Salió al amanecer de un martes y condujo hacia el sur, a través de las montañas, observando cómo cambiaba el paisaje a medida que descendía la altitud.
Al mediodía estaba en el valle, pasando por pequeños pueblos que le parecían casi insoportablemente concurridos después de su aislamiento. El juzgado del condado era un edificio de ladrillo que parecía no haber sido renovado desde los años 60. Dentro, un empleado de aspecto cansado la dirigió a la oficina de registros, donde otro empleado más joven, pero igualmente aburrido, le mostró cómo acceder a la propiedad. Biles Agnes solicitó todos los registros de las propiedades de Rohr y Klee desde 1950 hasta 1980. Clark regresó con 3 gruesas carpetas y le indicó una mesa donde podía revisarlas. Le llevó horas revisarlo todo. La mayor parte eran impuestos rutinarios sobre la propiedad, levantamientos topográficos y documentos de mantenimiento. Pero entonces encontró los registros de venta de 1973. Su abuelo James Rory vendió 40 acres a Edgar Klee por una suma que parecía sorprendentemente baja, incluso teniendo en cuenta la inflación. Los documentos adjuntos mostraban que la tierra había sido valorada en casi el doble de lo que Edgar pagó. Había una nota sobre un acuerdo mutuamente acordado y otra referencia a un acuerdo separado presentado de forma privada. Agnes pasó las páginas y encontró más. Una demanda presentada en 1972 por Helen Rory, su abuela, contra la familia Klee. Los detalles eran mínimos, solo un número de caso y una nota que indicaba que se había resuelto fuera de los tribunales. Los detalles de la demanda de Helen no figuraban en el registro público, pero confirmaban lo que había dicho Gideon. Había habido una acción legal. Su abuela la había iniciado y se había resuelto con la transferencia de la propiedad y el intercambio de dinero. Agnes solicitó copias de todo y pagó la tasa. Mientras esperaba a que las hicieran, se quedó mirando la firma de su abuela en la demanda. La letra era la misma que la de las etiquetas de las llaves, fuerte, decidida, enfadada en su firmeza. ¿Qué había pasado? ¿Qué había enfadado tanto a su abuela como para que murió en los años 50 con una demanda presentada 20 años después? Agnes condujo de vuelta hacia las montañas al caer la tarde, dándole vueltas a las posibilidades. Cuanto más averiguaba, menos entendía. Pero ahora estaba segura de que no se trataba solo de una propiedad. Se trataba de algo personal, algo que había roto una amistad y dividido familias. Y en algún lugar de ese cobertizo, o en esas llaves que su abuela había etiquetado, estaba el resto de la historia. Agnes regresó al cobertizo con un propósito renovado. Ahora que sabía que allí se escondía una historia deliberada, se acercó a cada caja con mayor cuidado, buscando no solo los objetos obvios, sino también los que estaban ocultos o protegidos. Encontró las cartas en una fría mañana, en la que la escarcha cubría la hierba y su aliento se condensaba en el aire. Estaban en una caja metálica del tamaño de una caja de zapatos, escondida bajo varias capas de colchas podridas en un rincón del cobertizo, que inicialmente había descartado por estar demasiado dañado como para contener algo valioso. La caja estaba oxidada, pero intacta, con un sencillo cierre que se abría fácilmente. En su interior, envueltas en un paño impermeable que las había protegido de la humedad, había un montón de cartas atadas con un cordel. El papel estaba amarillento y quebradizo, pero la tinta aún era legible. Agnes llevó la caja al exterior y se sentó en un tronco caído para leer. Le temblaban ligeramente las manos mientras desataba el cordel, no por el frío, sino por la sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral, de descubrir algo que se había mantenido en secreto durante décadas. La primera carta estaba fechada en marzo de 1973 y estaba dirigida a la señora Helen Rory por un bufete de abogados de Boise. Era formal, cautelosa en su lenguaje, pero Agnes podía leer el significado detrás de la jerga legal. Su abuela les había consultado sobre la posibilidad de emprender acciones legales en relación con el asunto que habíamos discutido. El abogado aconsejaba proceder con cautela, señalando que las partes implicadas tenían una influencia considerable y que la revelación pública podría tener consecuencias más allá de las preocupaciones legales inmediatas. La siguiente carta era la respuesta de su abuela, escrita con la misma letra firme que Agnes había visto en las etiquetas de las llaves y en la demanda judicial. La voz de su abuela se transmitía con claridad a pesar del lenguaje formal. Ira, determinación, frustración por haber sido aconsejada que actuara con cautela. Entiendo tus preocupaciones, escribió, pero permanecer en silencio no sirve de nada. Hazel se merecía algo mejor. Su hija se merece algo mejor. Si la única forma de forzar el reconocimiento
Es a través de una acción legal, entonces eso es lo que haré. Agnes leyó la frase 3 veces. La hija de Hazel, Hazel Claw, había tenido una hija y, al parecer, había algo en esa hija por lo que valía la pena luchar. Valía la pena una demanda. Valía la pena romper las relaciones familiares. La correspondencia continuó durante 1973 y hasta 1974. Su abuela había presentado la demanda, como Agnes había descubierto en el juzgado. La carta mostraba una batalla cada vez más intensa. Se presentaron mociones, se programaron declaraciones, se profirieron amenazas de contrademandas. La familia Clay había contratado a sus propios abogados, unos muy caros de Spokane, y estaban luchando con uñas y dientes. Pero había otras cartas mezcladas, que no eran de abogados. Estaban escritas a su abuela por alguien que firmaba simplemente como H. La letra era temblorosa, emotiva, más difícil de leer. Helen, por favor, detente. Una decía, sé que tus intenciones son buenas, pero esto solo empeorará las cosas. Ella no lo sabe y no debe saberlo. Déjala tener la vida que tiene. Es mejor que la alternativa. Otra decía, la culpa es mía, no tuya. Tú siempre fuiste la fuerte, pero la fuerza no siempre es la respuesta. A veces, la misericordia es más fuerte. Agnes reconstruyó la historia poco a poco, leyendo y releyendo las cartas, cotejando fechas y referencias. Hazel se había quedado embarazada, soltera, probablemente a principios de la década de 1950. Había tenido una hija, a la que había entregado en adopción o le habían quitado. Su abuela lo sabía, había estado involucrada de alguna manera, había sido testigo de lo que sucedió. 20 años después, algo había impulsado a su abuela a actuar, a intentar forzar el reconocimiento, la compensación o la aceptación. La demanda había sido la forma que había encontrado su abuela de luchar por Hazel o por la hija de Hazel mucho después de que Hazel hubiera fallecido. Pero las cartas de H sugerían que Hazel no había querido la lucha, o al menos, alguien, posiblemente la propia Hazel, si aún hubiera estado viva en los años 70, le estaba pidiendo a Helen que se detuviera. Agnes revisó las cartas restantes. Había un último intercambio con el abogado, fechado en diciembre de 1974. A la luz de la oferta de acuerdo, el abogado escribió, recomiendo aceptarla. Ha logrado lo que se podía lograr dadas las circunstancias. Seguir adelante con la demanda supone el riesgo de perder todo lo conseguido. La respuesta de su abuela fue breve y amarga. Acepto los términos, pero esto no es justicia, es silencio comprado. Espero que el coste pese en sus conciencias como lo hará en la mía. El último elemento de la caja era una nota manuscrita, sin fecha, escrita por su abuela. Parecía ser un borrador o una copia de algo que había escrito a otra persona. A quien encuentre estas cartas, si es que alguien lo hace, sepa que lo intenté. Intenté que reconocieran lo que hicieron. Intenté sacar la verdad a la luz. Fracasé. Los poderosos protegen a los suyos, y el resto de nosotros aprendemos a vivir con la injusticia. Pero no pude destruir estos documentos. Alguien debería saberlo. Alguien debería recordarlo. Hazel era mi amiga más querida. Lo que le hicieron fue cruel. Lo que le negaron a su hija fue aún más cruel. Rezo para que algún día alguien tenga el valor que a mí me faltó para sacar a la luz toda la verdad. Agnes se sentó con las cartas en el regazo mientras la mañana se calentaba a su alrededor. Su abuela había llevado esta carga durante décadas. La amistad con Hazel, cualquier tragedia que le hubiera ocurrido, la niña que se había perdido o dado en adopción, la batalla para forzar el reconocimiento, el acuerdo final que se había sentido como una derrota, y ahora esa carga había pasado a Agnes, lo quisiera o no. El abuelo de Amos se había asegurado de ello al ordenar a Amos que le ofreciera a Aurora el contenido del cobertizo. Sabía que estas cartas estaban aquí. Sabía que Agnes o alguien de su familia las encontraría tarde o temprano. Necesitaba saber más. Necesitaba averiguar qué le había pasado a la hija de Hazel, si seguía viva, si sabía algo sobre sus orígenes. El juicio y el acuerdo habían tenido lugar hacía 50 años. Si la hija había nacido a principios de los años 50, ahora tendría unos 70 años. Agnes sacó su teléfono, lo miró fijamente durante un largo rato y luego abrió su lista de contactos. No había llamado a su primo Dennis en más de un año, pero él era el único miembro de la familia con el que aún mantenía alguna relación.
por mínima que fuera. Él respondió al cuarto tono. Agnes, ¿eres tú? Soy yo. Necesito preguntarte algo sobre la abuela Helen. Hubo una pausa. ¿Qué pasa con ella? ¿Alguna vez mencionó a alguien llamado Hazel Clay o habló de una demanda contra la familia Clay? El silencio se prolongó tanto que Agnes pensó que se había cortado la llamada. Entonces Dennis dijo en voz baja, ¿has encontrado algo? He encontrado cartas sobre la hija de Hazel, sobre una demanda en los años 70. Dios mío, Agnes, ¿dónde las has encontrado? Los Clay las tenían en un viejo cobertizo. Me dieron el contenido para que lo revisara. Dennis soltó un largo suspiro. Esperaba que se hubieran perdido, quemado. Algo que tú sabías. La abuela me lo contó y me hizo prometer que nunca hablaría de ello. Lo mismo con mi hermano. Nos lo contó justo antes de morir. Dijo que debíamos conocer la historia familiar, pero que nunca debíamos repetirla, nunca desenterrarla, dejarla enterrada. Agnes sintió cómo le subía la ira, así que todos acordaron olvidar, fingir que nunca había sucedido. Fue hace 50 años, Agnes. Todos los involucrados hicieron las paces con ello. ¿De qué sirve sacarlo a relucir ahora? ¿Qué le pasó a la hija de Hazel? Dennis dudó. No conozco todos los detalles. La abuela dijo que fue adoptada por una familia rica, que tuvo una buena vida, que nunca supo que era adoptada, o al menos quién era su verdadera madre. La abuela pensó que decírselo le haría más mal que bien, pero ella presentó una demanda. Sí, lo hizo. Estaba enfadada, quería forzar el reconocimiento, quizá una indemnización, pero se resolvió discretamente. Se intercambió dinero, se transfirieron propiedades. Todos firmaron acuerdos para no hablar del tema, y desde entonces ha habido silencio. Agnes se levantó y empezó a dar vueltas. Así que lo dejamos enterrado. Dejamos que Hazel caiga en el olvido. Hazel lleva muerta 70 años, Agnes. Y su hija, si es que aún vive, ha pasado toda su vida sin saberlo. ¿Es amable contárselo ahora? Cuando ya es mayor, cuando todos los que podrían explicárselo o pedirle perdón han muerto. Eso no lo decidimos nosotros. Lo decide ella. Quizá. O quizá la abuela tenía razón. Quizá algunas verdades causan más dolor que alivio. Dennis suspiró. Mira, no quiero decirte qué hacer, pero piénsalo bien antes de empezar a remover cosas. Lo que hay debajo puede ser más feo de lo que esperas. Agnes le dio las gracias y terminó la llamada. Se quedó de pie en el claro, rodeada por el contenido ordenado del cobertizo, sosteniendo las cartas que su abuela había escrito y recibido, y que finalmente había escondido. Dennis tenía razón en una cosa. Esto sería feo, la verdad, y coacción y familias que protegían su reputación a costa de personas vulnerables. Pero Agnes había pasado 20 años en esas montañas, aprendiendo a afrontar verdades difíciles sobre sí misma y sus propias decisiones. No iba a dar la espalda a esta. Agnes pasó los 3 días siguientes revisando las cajas restantes con meticuloso cuidado. Buscaba algo concreto, cualquier pista sobre la identidad de la hija de Hazel, cualquier indicio de dónde había ido la niña, cualquier conexión con su apellido. Encontró el medallón en una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba sin cesar el techo deteriorado del cobertizo. Estaba en una pequeña caja de madera escondida entre ropa de niños, vestidos diminutos y suéteres de punto que habían sido cuidadosamente doblados y guardados, como si alguien hubiera querido conservarlos a pesar de saber que nunca volverían a usarse. El medallón era de plata deslustrada, pequeño y delicado, con una cadena rota. Agnes lo abrió con cuidado y encontró una pequeña fotografía en su interior, del tipo que se solía hacer en los estudios fotográficos en los años 40 y 50. La mujer de la fotografía era joven, tal vez de 20 años, con el pelo oscuro peinado a la moda de la época. Tenía una mirada directa y una leve sonrisa, y algo en su expresión sugería tanto fuerza como tristeza. Agnes le dio la vuelta al medallón. En la parte posterior, grabado en letra tan pequeña que tuvo que entrecerrar los ojos para leerlo. Para mí, jaja, que se merecía algo mejor, el mensaje de una madre. El mensaje de Hazel, Agnes estaba segura, era Hazel Clay, joven y esperanzada, ajena a lo que se avecinaba. Y había destinado este medallón a su hija, aunque al parecer nunca se lo había dado. Agnes cerró el puño alrededor del medallón y regresó a su camioneta bajo la lluvia. Condujo directamente a la tienda, sin importarle que estuviera empapada y llena de barro, sin importarle que fuera última hora de la tarde y que el lugar estuviera lleno de gente.
Gideon estaba atendiendo a otro cliente cuando ella entró. Esperó impaciente, con el medallón apretado en la mano, hasta que él quedó libre. Cuando se acercó, lo dejó sobre el mostrador. «Háblame de Hazelclaw». Gideon cogió el medallón, lo abrió y su rostro cambió. La habitual neutralidad curtida dio paso a algo más suave, más triste. «¿Dónde lo has encontrado?» «En el cobertizo». «Háblame de ella». Se quedó callado durante un largo rato y luego señaló la pequeña oficina que había detrás del mostrador. «Pasa atrás. Esta no es una conversación para tenerla aquí». En la oficina, rodeado de archivadores y cajas de inventario, Gideon se sentó pesadamente en su silla y dio vueltas al medallón entre sus manos. Hazelclaw era anterior a mi época, pero todos los que estaban aquí en los años 50 conocían la historia, o creían conocerla. ¿Qué historia? Era una buena mujer, muy querida, amiga de tu abuela. Eran inseparables cuando eran jóvenes. Entonces Hazel se quedó embarazada. Sin marido, sin compromiso, sin nada. Era 1951, quizá principios de 1950 y otros tiempos. Agnes, una mujer en esa situación, tenía opciones limitadas y la mayoría de ellas eran malas. Agnes se sentó sobre una pila de cajas. ¿Qué pasó? Tuvo al bebé, una niña. Durante unas 2 semanas, Hazel se quedó con ella intentando averiguar cómo salir adelante, pero su familia estaba mortificada. Gente respetable, pensaban, y ahora este escándalo. Y había una familia en el valle, los Pritchard, que no podían tener hijos. Querían adoptar. Eran ricos, tenían contactos y lo consiguieron rápidamente. Se llevaron a su bebé. Los Clay dieron su permiso. Por lo que he oído, Hazel no quería. Se opuso. Pero era joven, soltera, y no tenía capacidad legal. Los Pritchard solicitaron la adopción y se aprobó. Hazel pudo quedarse con su hija durante 2 semanas y luego se fue. Agnes se sintió mal y Hazel nunca volvió a ser la misma después de eso. No estaba mentalmente enferma, como algunos decían, pero tenía el espíritu destrozado. Murió joven. Tenía unos 25 o 26 años. Oficialmente fue por complicaciones de una enfermedad, pero se habló de suicidio, o, como mínimo, simplemente renunció a vivir. Y su hija, los Pritchard, la criaron como si fuera suya y la llamaron Lillian. Por lo que sé, tuvo una buena vida. Los Pritchard la querían y le dieron todo. Se casó, tuvo hijos y ahora tiene nietos. Dirige la Sociedad Histórica del Valle. Una mujer agradable. El pulso de Agnes se aceleró. Lillian Pritchard, su verdadero nombre, una persona viva, alguien a quien podía encontrar. ¿Sabe que fue adoptada? Eso no lo puedo decir con certeza. Los Pritchard podrían habérselo contado, o quizá no. En cierto modo, me sorprendería que supiera quién era su madre biológica. Los Clegg y los Pritchard acordaron mantenerlo en secreto, para proteger a los Clegg de la vergüenza y para proteger a Lillian de saber que su madre murió con el corazón roto tras perderla. Mucha gente pensó que era misericordioso dejarla creer que la habían dado en adopción libremente en lugar de arrebatársela. Gideon devolvió el medallón. ¿Es eso misericordia? No lo sé, pero sí sé que eso es por lo que tu abuela pensaba que luchaba en los años 70. Quería que los Pritchard reconocieran lo que habían hecho. Quería una compensación para la familia Clay. Quería que quedara constancia y perdió. Llegó a un acuerdo. Quizás sea lo mismo. Miró directamente a Agnes. Estás pensando en contárselo a Lillian, ¿verdad? Tiene derecho a saber quién era su madre. Quizá. O quizá tiene derecho a la vida que se ha construido sin saberlo. Son cosas diferentes, Agnes. Y una vez que se lo cuentes, no podrás deshacerlo. Cambiará su historia, su sentido de quién es. En un momento de la vida en el que la mayoría de la gente busca estabilidad, no agitación, Agnes salió de la tienda con el medallón y condujo a casa bajo una lluvia incesante. De vuelta en su cabaña, encendió las lámparas y se sentó a la mesa, con el medallón abierto delante de ella. El rostro joven de Hazel la miraba, congelado en el tiempo, congelado en la esperanza de una hija que perdería y por la que moriría de pena. Pensó en su propia abuela, que había llevado esta historia durante décadas, luchando por la justicia y conformándose con el silencio, escondiendo estos artefactos, pero incapaz de destruirlos, dividida entre la verdad y la misericordia. Agnes siempre había admirado la fuerza de su abuela. Ahora veía el precio de esa fuerza, la carga de saber, el peso de decidir, la solitaria responsabilidad de ser la guardiana del dolor de otras personas.
Tomó una decisión. Encontraría a Lillian Pritchard, pero no se acercaría a ella inmediatamente. Primero, aprendería todo lo que pudiera sobre la vida de Lillian, dónde vivía, qué tipo de persona era, si parecía contenta o curiosa, si alguna vez había buscado sus orígenes. Agnes observaría y evaluaría, y solo entonces decidiría si revelar la verdad era un acto de justicia o de crueldad. Tardó 2 días en encontrar la información de contacto de Lillian. Vivía en Valley Town, donde Agnes había visitado el juzgado, a unas 3 horas al sur. Agnes encontró un número de teléfono, una dirección y varias referencias a su trabajo con la Sociedad Histórica. Había publicado artículos sobre la historia local, dado charlas en colegios y organizado iniciativas para la conservación de edificios antiguos. Agnes leyó todo lo que pudo encontrar en Internet y estudió las fotografías de Lillian en diversos eventos. Tenía 73 años, era viuda, madre de 3 hijos y abuela de 7 nietos. Tenía el pelo oscuro de Hazel, ahora canoso, y algo de la mirada directa de Hazel. El parecido era sutil, pero inconfundible una vez que sabías dónde buscarlo. En una fotografía, Lillian posaba delante de una casa que le resultaba extrañamente familiar. Agnes amplió la imagen y estudió el fondo. Luego sacó el mapa que había encontrado en el cobertizo, el que mostraba las propiedades originales de la familia Rory. La casa en la que vivía Lillian se encontraba en una propiedad que había pertenecido al abuelo de Agnes, una propiedad que se había vendido a los Clay en 1973 como parte del acuerdo y que, al parecer, se había vendido de nuevo a los Pritchard. La hija de Hazel vivía en unas tierras que deberían haber sido la herencia de su madre. La amarga ironía de la situación le oprimía el pecho a Agnes. ¿Se había dado cuenta a alguien de los implicados en el acuerdo? ¿O era solo otra capa de crueldad agravada por el tiempo y las circunstancias? Agnes cogió el teléfono y empezó a marcar el número de Lillian, pero se detuvo. Esto no se podía hacer por teléfono. Tenía que ser cara a cara, con cuidado y respeto. Conduciría hasta el valle, solicitaría una reunión con algún pretexto, la miraría a los ojos y evaluaría si era el tipo de persona que quería saber la verdad sobre sus orígenes, y entonces Agnes decidiría honrar el silencio de su abuela o romperlo. Agnes redactó un correo electrónico para Lillian a través de la página web de la Sociedad Histórica. Lo mantuvo sencillo y honesto, o al menos parcialmente honesto. Le explicó que estaba investigando la historia de su propia familia y que había encontrado referencias a las familias Cale y Pritchard que esperaba comprender mejor. ¿Estaría Lillian dispuesta a reunirse con ella para hablar de la historia local de esa época? La respuesta llegó en 2 horas. Lillian estaría encantada de ayudarla. Sugirió reunirse en su casa el martes por la tarde. Prepararía café y buscaría el material que tenía en los archivos de la Sociedad Histórica. Agnes pasó los días siguientes preparándose. Organizó todos los objetos que había encontrado, hizo copias de las cartas y los documentos legales y ensayó lo que podría decir. Pero cada ensayo le parecía incorrecto, demasiado directo, demasiado suave, demasiado presuntuoso. No había una buena manera de decirle a alguien que toda su comprensión de sus orígenes se basaba en la coacción al cobertizo, en busca de cualquier objeto que pudiera haber pasado por alto. En el rincón más alejado, detrás de una estantería derrumbada, encontró una última caja. Dentro había un diario, encuadernado en cuero y manchado por el agua, pero aún intacto. Agnes lo llevó fuera y se sentó a la débil luz del sol otoñal para leerlo. La letra era la de su abuela. Las entradas abarcaban desde 1950 hasta 1985. No era un diario, sino más bien un registro de acontecimientos importantes y reflexiones. Las entradas estaban separadas a veces por meses o años. Las primeras entradas detallaban la amistad de su abuela con Hazel. Habían crecido juntas, asistido a la misma escuela y trabajado juntas en la biblioteca municipal durante un verano. La calidez y el afecto se percibían claramente. Bromas privadas, confidencias compartidas, el tipo de amistad que se convierte en la piedra angular de la identidad. Luego venían las entradas de 1952. Breves notas angustiadas sobre el embarazo de Hazel, la reacción de la familia, la presión para que renunciara al niño. Su abuela había intentado ayudar, se había ofrecido a apoyar a Hazel, había discutido con ambas familias, pero se había visto impotente ante su determinación conjunta. 12 de abril de 1952. Hoy se han llevado al bebé.
Hazel lo tuvo durante 2 semanas y ahora se ha ido. Se lo han dado a gente con dinero, influencia y contactos. Hazel está destrozada. Nunca he visto a nadie tan devastado. No come, no habla. Los Pritchard vinieron con los papeles ya firmados por todos menos por Hazel, y de alguna manera consiguieron su firma. Estoy segura de que la coaccionaron, pero no puedo demostrarlo. Nunca los perdonaré. Nunca me perdonaré a mí misma por no haber hecho más. La siguiente entrada estaba fechada 6 meses después. Octubre de 1952. Hazel se ha ido. Los médicos dicen que fueron complicaciones de una neumonía, pero yo sé que no es así. Murió de pena. Murió porque le quitaron todo y no le dejaron nada por lo que vivir. Quería levantarme en su funeral y contarle a todo el mundo la verdad, pero ¿de qué serviría? No la traería de vuelta, no le devolvería a su hija. Solo haría que los Pritchard cerraran filas y que los Kless se sintieran aún más avergonzados. Durante 20 años no hubo entradas sobre Hazel ni su hija. Luego, en 1972, una nueva nota, junio de 1972. He estado observando a Lillian Pritchard. Ahora tiene 20 años y acaba de graduarse en la universidad. Se parece mucho a Hazel. El mismo perfil, la misma forma de inclinar la cabeza cuando escucha. ¿Lo sabe? ¿Se lo pregunta? Los Pritchard le han dado todo lo que Hazel no pudo darle. Educación, viajes, relaciones sociales. ¿Debería estar agradecida por eso? ¿Debería dejar las cosas como están? Pero veo el rostro de Hazel cada vez que la miro, y mi silencio me parece una traición. Las entradas siguientes narraban la lucha interna de su abuela. Había consultado a abogados, presentado la demanda, luchado con todas sus fuerzas contra familias con muchos más recursos. Lo documentó todo, llevó registros, preparó el caso, pero la última entrada, fechada en marzo de 1985, revelaba su decisión final. Tengo 68 años y estoy cansada. La demanda se resolvió hace años. El dinero y las tierras cambiaron de manos. Todos firmaron acuerdos para no volver a hablar del tema. Los Pritchard aceptaron hacer alguna provisión para la familia Clay, una especie de compensación, aunque nunca podrá compensar lo que se les quitó. Y yo acepté guardar silencio. Lillian tiene ahora más de 30 años. Está casada y tiene hijos. Se ha construido una buena vida sobre una base que cree sólida. ¿Tengo derecho a destrozar esa base? ¿A decirle que sus padres coaccionaron a una joven para que renunciara a su hija? ¿Que su madre biológica murió lamentando su pérdida? ¿Qué sentido tendría eso salvo transferir el dolor de los muertos a los vivos? Hazel ya no está. Yo soy vieja. Los Pritchard son viejos. Quizás Mercy esté dejando que esta historia muera con nosotros. Pero no puedo destruir estos documentos. No puedo borrar a Hazel por completo. Así que los escondo donde algún día puedan ser encontrados por alguien que sea más valiente que yo. Y lo dejo en manos del destino, la providencia o el azar. Si Lillian está destinada a saberlo, lo sabrá. Si no, quizás ese sea el resultado más bondadoso. Hazel, mi querida amiga, perdóname. Lo intenté. Pero elijo la misericordia por encima de la justicia. Espero que eso sea lo que tú hubieras querido. Agnes cerró el diario y se sentó con él en el regazo, con lágrimas corriendo por su rostro. Su abuela había llevado esta carga sola durante 35 años. Había luchado y se había rendido, y había vivido con la duda de si había tomado la decisión correcta. Y al final, había dejado la decisión a quien viniera después de ella, demasiado agotada para soportarlo más. Ahora Agnes tenía esa decisión, y aún no sabía cuál era la respuesta correcta. Condujo hasta el valle el martes por la mañana, llegando 2 horas antes. Pasó el tiempo conduciendo por la ciudad, localizando la casa de Lillian, estudiando el barrio. Era una calle tranquila de casas antiguas, bien cuidadas, con árboles maduros y jardines ordenados. El tipo de lugar donde la gente había vivido durante décadas, donde las raíces eran profundas. La casa de Lillian era blanca con molduras azules, con un porche delantero con cestas colgantes de flores de final de temporada. Había un coche en la entrada, un sedán práctico, no nuevo pero bien cuidado. Todo en la propiedad sugería estabilidad, satisfacción, una vida bien vivida. Agnes aparcó en la calle y esperó. A las 2:45 se acercó a la puerta y llamó. Se oyeron pasos en el interior. Entonces se abrió la puerta. Lillian Pritchard estaba allí, sonriendo cálidamente. Era más baja de lo que Agnes esperaba, tal vez 1,60, con el pelo gris cortado corto y práctico,
Llevaba vaqueros y un cardigan y unas gafas de lectura colgadas de una cadena alrededor del cuello. Y sí, tenía los ojos de Hazel, oscuros, directos, inteligentes. Tú debes de ser Agnes. Pasa, pasa. Tengo café preparado y he sacado algunos archivos que pueden interesarte. Agnes la siguió al interior, a una sala de estar llena de libros y fotografías familiares. La mesa de centro ya estaba preparada con tazas, leche, azúcar y un plato de galletas caseras. Todo era cálido y acogedor. Tengo que decir, dijo Lillian mientras servía el café, que tu correo electrónico me intrigó. Ya no hay muchos jóvenes interesados en las viejas historias familiares. ¿Qué es lo que esperas aprender concretamente? Agnes aceptó el café e intentó mantener las manos firmes. Mi abuela era Helen Rory, Helen Prescott, antes de casarse. ¿Alguna vez te has encontrado con ese nombre en tu trabajo en la sociedad histórica? La expresión de Lillian no cambió, pero algo brilló en sus ojos. ¿Reconocimiento o recuerdo? Helen Rory. Sí, de hecho, estuvo involucrada en algunas transacciones inmobiliarias en los años 70. También hubo un pleito civil. Creo que salió a relucir cuando estábamos documentando los cambios en la propiedad de la tierra para el proyecto del centenario del condado. ¿Lo investigaste más a fondo? En realidad, no. Parecía una disputa familiar privada. Nosotros tendemos a centrarnos en acontecimientos históricos más públicos. Lillian estudió a Agnes por encima de su taza de café. ¿Por qué te interesan los asuntos legales de tu abuela? Era el momento. Agnes podía desviar la atención, hacer preguntas generales, marcharse sin revelar nada o dar el paso. Metió la mano en el bolso y sacó la fotografía, la que mostraba a Helen y Hazel juntas, abrazadas y sonrientes. Porque encontré esto, y creo que hay una historia aquí que alguien intentó enterrar con todas sus fuerzas. Lillian tomó la fotografía y se quedó muy quieta. La miró fijamente durante un largo rato y cuando levantó la vista, sus ojos se habían vuelto agudos y concentrados, de una manera que le recordó mucho a Agnes, tanto a su abuela como a Hazel. Es mi madre, dijo Lillian en voz baja. Mi madre adoptiva y la mujer que está a su lado. No la conozco, pero he visto ese rostro antes. ¿Dónde? En mi espejo. El silencio en la habitación se prolongó y se hizo más profundo. Lillian dejó la taza de café con una mano que temblaba ligeramente. Seguía mirando la fotografía, luego a Pani, luego a Agnes y luego de nuevo a la fotografía. Necesito que me lo cuentes todo, dijo Lillian finalmente. Y necesito que me digas la verdad, no lo que crees que quiero oír. Agnes se había preparado para este momento, pero ahora que había llegado, todos los discursos que había ensayado le parecían inadecuados. Sacó los demás objetos que había traído: el medallón, las copias de las cartas, las entradas del diario, los documentos legales. Los colocó uno a uno sobre la mesa de café. La mujer de la fotografía es Hazel Clee. Era la mejor amiga de tu abuela, y era tu madre biológica, la corte de Lillian. ¿Mi madre biológica? Sí. Encontré esto en un cobertizo que había pertenecido a la familia Clee. Estaba escondido deliberadamente, y creo que fue tu abuela, Helen Rory, mi abuela, quien lo escondió. Quería preservar la verdad, pero no quería causarte dolor al revelar. Agnes contó la historia con la mayor delicadeza posible, pero no había forma de suavizar los hechos esenciales. El embarazo de Hazel en 1951, la vergüenza de la familia, el deseo de los Pritchard de tener un hijo, la adopción que se había llevado a cabo apresuradamente, con presiones y maniobras legales, el desamor de Hazel, su muerte. Lillian escuchó sin interrumpir, con el rostro cada vez más pálido, pero manteniendo la compostura. Cuando Agnes terminó, cogió el medallón y lo abrió. Esta es ella. Sí, lo hizo para ti. La inscripción dice, para mi hija que se merecía algo mejor. Ella quería que lo tuvieras, pero no creo que te llegara nunca. Los ojos de Lillian se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Estudió la fotografía del medallón con una intensidad que era casi cuando tenía 40 años. Encontré los papeles después de que mi madre, la mujer que me crió, falleciera. Decían que el nombre de mi madre biológica era desconocido. Busqué registros, pero no encontré nada. Pensé que debía de ser alguien que no me quería, alguien que me había abandonado voluntariamente. Ella te quería. Luchó por quedarse contigo. Te llevaron de todos modos. La voz de Lillian era monótona. Mis padres, las personas que me criaron, que me querían, que me lo dieron todo. Me quitaron a una mujer que quería quedarse conmigo.
No conozco todos los detalles de la presión que ejercieron, pero sí, los documentos sugieren que la adopción se llevó a cabo muy rápidamente y en contra de los deseos de Hazel. Ella no tenía ninguna posición legal como madre soltera, y tus padres adoptivos tenían contactos que ella no tenía. Lillian se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda a Agnes. Durante un largo rato permaneció en silencio, mirando su pulcro jardín, su vida cuidadosamente mantenida. Cuando volvió a hablar, su voz estaba controlada, pero Agnes podía percibir la emoción que había debajo. Tuve una buena vida. Mis padres me querían. Me dieron oportunidades que Hazel nunca podría haberme dado. Educación, viajes, estabilidad. Nunca dudé de su amor. Estoy segura de que no, pero se basaba en una mentira. Se basaba en el dolor de otra persona. Lillian se volvió. ¿Mi abuela lo sabía? ¿Helen sabía lo que habían hecho mis padres? Ella lo sabía. Lo presenció. Intentó detenerlo y no pudo. Y 20 años después, intentó forzar el reconocimiento mediante acciones legales. De eso se trataba la demanda. Quería una compensación para la familia Clearly. Quería que quedara constancia de lo que le había pasado a Hazel. Y mis padres se opusieron. Sí, se llegó a un acuerdo extrajudicial. Se intercambiaron dinero y propiedades. Todos acordaron guardar silencio. Lillian volvió al sofá y cogió las páginas del diario que Agnes había copiado. Las leyó despacio, con atención, y Agnes observó su rostro mientras asimilaba las palabras de su abuela. El dolor, la culpa, la imposible elección entre la justicia y la misericordia. Ella me estaba protegiendo, dijo Lillian finalmente. Helen, tu abuela, podría haberlo revelado todo, pero decidió no hacerlo porque pensó que me haría daño. Pensó que habías construido una vida que no debía ser destruida por la verdad. Pensó que tal vez la misericordia era más importante que la justicia. ¿Tenía razón? Lillian miró directamente a Agnes. Sabiendo lo que sabes ahora sobre mí, después de estar aquí sentada en mi casa, viendo mi vida, ¿crees que hizo bien en guardar silencio? Agnes había estado temiendo esta pregunta. No lo sé. Creo que tomó la decisión que le pareció más amable, pero también creo que Hazel merecía ser recordada. Y creo que tú mereces saber que eras deseada, que tu madre te quería, que murió lamentando tu pérdida. Lillian se quedó callada durante un largo rato. Luego dijo, construí mi identidad basándome en el hecho de no ser deseada. Me dije a mí misma que mi madre biológica no quería la carga de un hijo, que había tomado la decisión práctica de entregarme a personas que podían proporcionarme una vida mejor. Acepté el hecho de haber sido dada en adopción. Su voz se quebró ligeramente. Ahora me dices que me robaron, que mi madre me quería, que murió con el corazón roto. ¿Cómo concilio eso con la vida que he vivido, con la gratitud que sentía hacia mis padres, con la paz que hice con el hecho de haber sido adoptada? No lo sé. Lo siento. Quizás no debería haber venido. Quizás mi abuela tenía razón y esto debería haber permanecido enterrado. No. La voz de Lillian era firme. No, hiciste lo correcto. Pasé 30 años creyendo una mentira sobre quién soy. La verdad es más dura, pero es mía. Hazel es mía, su historia es mía. Volvió a coger el medallón. Esto era para mí. Por fin lo tengo. Se levantó y se dirigió a una estantería, sacó un álbum de fotos y lo trajo de vuelta. Lo abrió por una página que mostraba retratos familiares. Ella, su marido, sus hijos. Esta es mi hija Rachel, tiene 45 años, y esta es su hija Sophie, tiene 20 años. Lillian le dio la vuelta al álbum para que Agnes pudiera verlo. Dime que no ves a Hazel en ellas. Agnes miró las fotografías y sintió que se le encogía el pecho. Ahí estaba. Los mismos ojos oscuros, la misma mirada directa, la misma fuerza sutil en la mandíbula. Los rasgos de Hazel se habían transmitido a través de 3 generaciones. Era innegable. Se parecían a ella. Al igual que tú, siempre me pregunté de dónde había sacado esos rasgos. Mis padres adoptivos eran rubios y de ojos claros. La gente comentaba lo diferente que era mi aspecto. Me decía a mí misma que la genética era aleatoria, que no importaba. Los dedos de Lillian recorrieron la fotografía de su nieta. Pero sí importa. Este es el legado de Hazel. No la hemos olvidado. Está aquí, en mi rostro, en el rostro de mi hija, en el rostro de mi nieta. Cerró el álbum y miró a Agnes con nueva determinación. Quiero saberlo todo. Quiero ver todos los documentos. Quiero visitar la tumba de Hazel. Supongo que hay una. Sí, una lápida sencilla,
sin apellido. Entonces lo cambiaremos, pondremos su nombre correctamente. La reconoceremos como mi madre. La voz de Lillian se hizo más fuerte. No puedo deshacer lo que le hicieron. No puedo traerla de vuelta, ni darle la vida que debería haber tenido conmigo. Pero puedo asegurarme de que sea recordada. Puedo asegurarme de que su historia no sea borrada nunca más. Agnes sintió que algo se aflojaba en su pecho. Esa era la respuesta. No la misericordia a través del silencio, sino la misericordia a través del recuerdo. No la justicia a través del castigo, sino la justicia a través del reconocimiento. Hay algo más que debes saber, dijo Agnes en voz baja. La casa en la que vives, esta propiedad, formaba parte de la Rory Holdings original. Pasó a manos de la familia Cal en el acuerdo y aparentemente más tarde a los Pritchard. Esta tierra debería haber formado parte de la herencia de Hazel. Lillian miró a su alrededor, viendo su salón con nuevos ojos. Así que estoy viviendo en la tierra de mi madre, la tierra que ella misma debería haberme dejado. Sí, eso es, rió Lillian. Un sonido sin humor. Es casi demasiado irónico para soportarlo. He estado viviendo toda mi vida en una tierra que debería haber sido mía de todos modos, a través de ella, sin saberlo nunca. Se levantó y caminó por su casa, tocando las paredes, mirando los espacios familiares como si los viera por primera vez. Ignis la siguió. Esto lo cambia todo, dijo Lillian finalmente. Mi comprensión de quién soy, de dónde vengo, qué debo y a quién. No borra lo bueno que me dieron mis padres adoptivos, pero añade una capa de complicación que no puedo ignorar. Lo siento. No lo sientas. Me has dado la verdad. Me has dado a Hazel. Eso es un regalo, aunque sea doloroso. Lillian se volvió hacia Agnes. ¿Me ayudarás? ¿Me ayudarás a descubrir el resto de la historia? A documentarla adecuadamente. A asegurarme de que Hazel obtenga el reconocimiento que se merece. Sí. Por eso mi abuela guardó estos documentos. Por eso no pudo destruirlos. Quería que alguien terminara lo que ella había empezado. Entonces lo terminaremos juntas. Por Hazel, por Helen, por todas las mujeres cuyas historias quedan enterradas porque son incómodas, vergonzosas o complicadas. La expresión de Lillian era ahora decidida. Las lágrimas habían desaparecido, sustituidas por determinación. Nos aseguraremos de que esta historia no muera con nuestra generación. Agnes sintió la presencia de su abuela en ese momento, tan claramente como si Helen estuviera allí, en la habitación. Eso era lo que ella había querido. No venganza ni castigo, sino recuerdo. No destruir la vida que Lillian había construido, sino reconocer la vida que Hazel había perdido. Y ahora, 50 años después, dos mujeres que nunca se habían conocido iban a hacer lo que sus abuelas no pudieron. Sacar la verdad a la luz, con delicadeza pero con firmeza, y dejar que los muertos descansaran por fin en el reconocimiento. Agnes se quedó en casa de Lillian hasta la noche. Las dos revisaron todos los documentos, todas las fotografías, todas las cartas. Construyeron juntas una línea temporal, reconstruyendo la historia a partir de fragmentos e insinuaciones. Lillian tomaba notas, hacía preguntas y, de vez en cuando, tenía que parar porque las emociones la abrumaban. Necesito tiempo para procesar esto, dijo finalmente, mientras la luz exterior se desvanecía al atardecer. Pero no quiero esperar demasiado. Las personas que hicieron esto, mis padres, los CLs que cooperaron, los abogados que apresuraron la adopción, todos ellos ya no están, pero sus descendientes siguen aquí. Quiero que sepan lo que pasó, no necesariamente para avergonzarlos, sino para que lo reconozcan. Eso podría causar complicaciones, advirtió Agnes. A la gente no le gusta que se cuestione la historia de su familia, especialmente a los Cle. Amos ya parece sentir mucha culpa por esto, y debería. Todos deberían. La voz de Lillian era firme. Pero tienes razón en que hay que manejarlo con cuidado. Estoy pensando en documentarlo todo adecuadamente. Trabajar con la sociedad histórica para crear un registro oficial. Convertirlo en parte de la historia del valle, no solo en un rumor. Durante las 2 semanas siguientes, trabajaron juntas casi a diario. Agnes bajaba en coche desde su cabaña en la montaña y cada vez traía más objetos. Lillian se puso en contacto con la sociedad histórica y comenzó el proceso de documentar la historia de Hazel. Volvieron a visitar la oficina del secretario del condado, esta vez juntas, y solicitaron copias de todos los documentos relacionados con la adopción y la demanda posterior.
Cuanto más profundizaban, más complicada se volvía la historia. Descubrieron que el padre de Hazel tenía deudas con los Pritchard y que se había presionado a la familia para que cooperara, que se habían utilizado para declarar a Hazel emocionalmente inestable cuando se resistió. Registros firmados por un médico que había estado en la nómina de la familia Pritchard. No solo le quitaron a su bebé, dijo Lillian, mirando fijamente los documentos. Destruyeron su credibilidad. Se aseguraron de que nadie le creyera si se defendía. Usaron su poder de manera sistemática para asegurarse de que no tuviera ningún recurso. Agnes vio cómo el rostro de Lillian se endurecía con cada nuevo descubrimiento. El dolor inicial se había transformado en algo más duro. La determinación de garantizar que este abuso de poder quedara documentado y fuera reconocido. También encontraron algo que Ignis no esperaba. Pruebas de que su abuela no había sido la única que luchó por Hazel. Había habido una abogada de Boise, una mujer llamada Margaret Thorne, que había aceptado el caso de Hazel pro bono en 1952, tratando de revertir la adopción. Había presentado mociones, exigido audiencias, argumentado que la adopción había sido coaccionada, pero los jueces, que eran amigos de los Pritchard, la habían silenciado con maniobras legales que se prolongaron hasta que la muerte de Hazel las dejó sin efecto. Tu abuela lo intentó de nuevo 20 años después con su demanda, dijo Lillian. Estaba terminando lo que Margaret Thorne había empezado. Intentaba conseguir justicia cuando Hazel no pudo. Agnes sintió una oleada de orgullo por su abuela mezclada con tristeza por la carga que había soportado. Luchó con todas sus fuerzas. Pero el desequilibrio de poder era demasiado grande. Siempre lo es. Pero eso no significa que dejáramos de luchar. Decidieron visitar juntos la tumba de Hazel antes de emprender cualquier acción pública. Les parecía importante presentar sus respetos, estar en el lugar donde Hazel había sido enterrada con una ceremonia mínima y el máximo deseo de olvidar. El cementerio estaba fuera del pueblo del valle, en una ladera con vistas a las montañas. Era antiguo, con lápidas que databan de la década de 1890 y tenía el aspecto tranquilo y bien cuidado de un lugar que la comunidad se tomaba muy en serio. Encontraron la tumba de Hazel en un rincón alejado de las parcelas familiares, donde estaban enterrados los ciudadanos prominentes. La lápida era pequeña, de granito sencillo, con solo su nombre y las fechas. Hazel Marie Clay, 1927, 1952 años. Toda una vida comprimida en 2 fechas. Lillian se arrodilló junto a la tumba, con una mano apoyada en la fría piedra. Agnes se quedó atrás, dejándole espacio. El viento de octubre susurraba entre las hojas que quedaban en los árboles y en algún lugar graznaba un cuervo. Lo siento, dijo Lillian en voz baja. Siento que sufrieras. Siento que me separaran de ti. Siento que murieras sin saber que yo estaría bien, que tendría hijos y nietos, que tu legado continuaría aunque intentaran borrarlo. Dejó el medallón sobre la lápida. He traído esto. Estaba destinado a mí y ahora lo he recibido. Gracias por quererme. Gracias por luchar por mí aunque perdieras. Ojalá hubiera podido conocerte. Agnes sintió lágrimas en su propio rostro. Esto era lo que su abuela había querido. No una victoria legal, sino este momento de conexión entre generaciones. Este reconocimiento del amor y la pérdida. Lillian se puso de pie y se volvió hacia Agnes. Quiero poner aquí una lápida adecuada. Una que diga que ella era mi madre. Una que le diga a cualquiera que la lea que era amada, que era importante, que se la recuerda. Lo haremos. Lo encargaremos juntas. Pasaron el resto de la tarde discutiendo los detalles logísticos. Lillian trabajaría con una empresa de monumentos para diseñar una nueva lápida. Celebrarían una pequeña ceremonia de dedicación. Invitarían a los familiares de ambas partes, a Clay, a Rorris, a los Pritchard, y darían a todos la oportunidad de reconocer lo que había sucedido y hacer las paces en la medida de lo posible. Algunas personas no vendrán, predijo Lillian. Algunas se enfadarán porque sacamos este tema, pero lo haremos de todos modos, coincidió Agnes. Pero también sabía que esto causaría revuelo, posiblemente oleadas. Amos Clay tendría que enfrentarse directamente a la complicidad de su familia. Cualquier Pritchard vivo tendría que enfrentarse a lo que habían hecho sus padres. La comunidad del valle tendría que lidiar con una historia que preferían olvidar. Agnes hizo un viaje más para ver a Amos, conduciendo hasta la propiedad de los Clay en una fría mañana en la que la escarcha lo cubría todo. Lo encontró cortando leña detrás de su casa,
con el hacha subiendo y bajando con precisión mecánica. Él vio su camioneta y se detuvo, apoyándose en el mango del hacha. No parecía sorprendido. Lo has descubierto todo, ¿verdad? No era una pregunta. Agnes salió del coche y se acercó con cuidado. Encontré las cartas, los documentos, las fotografías. Descubrí lo de Hazel y Lillian. Me imaginaba que lo harías. Por eso el abuelo me dijo que se lo diera a Aurori. Escupió en el suelo. No pudo hacerlo él mismo. No pudo enfrentarse a su propia familia. Así que me lo echó a mí. Debía de sentirse culpable por lo que pasó. Culpable quizá, o simplemente cansado de cargar con ello. En cualquier caso, me lo echó a mí y yo te lo eché a ti. ¿Y ahora qué? Agnes le contó lo de Lillian, lo de la nueva lápida, lo de los planes para documentar la historia oficialmente. Amos escuchó sin expresión. Así que todo el mundo lo sabrá. Sabrán que mi familia aceptó dinero a cambio de entregar a un bebé. Sabrán que dejamos que los Pritchard intimidaran a Hazel para que firmara los papeles. Sabrán que mi abuelo aceptó dinero en el acuerdo para guardar silencio sobre todo ello. Sí, asintió lentamente. Bien, ya era hora de que alguien lo dijera en voz alta. He estado cargando con esto desde que mi abuelo me contó la historia en su lecho de muerte. Me hizo prometer que lo arreglaría de alguna manera, pero nunca me dijo cómo. Ahora tú lo has hecho por mí. No fue solo por ti, lo sé, pero de todos modos te lo agradezco. Volvió a coger el hacha. Iré a tu ceremonia. Estaré allí y lo reconoceré. No arreglará las cosas, pero es algo. Agnes se marchó sintiendo que una pieza había encajado en su sitio. Los Clegg no se opondrían a ello. Amos, al menos, quería que se supiera la verdad tanto como ellos. La verdadera complicación surgió cuando Lillian intentó ponerse en contacto con sus primos, los hijos y nietos de otros Pritchard. La mayoría no respondió cuando les envió una carta airada diciendo que Lillian estaba traicionando a la familia que les había criado, que estaba siendo manipulada por esa mujer de las montañas con sus propios intereses. Lillian llamó a Agnes después de recibir la carta, con la voz tensa por la ira y el dolor. No quieren escucharme. Creen que soy desagradecida, que estoy inventando problemas para justificar alguna necesidad psicológica. ¿Te sorprende? No, pero tenía esperanzas. Esperaba algo mejor, suspiró. Seguiremos adelante de todos modos. No necesitamos su permiso para decir la verdad. La empresa de monumentos terminó la nueva lápida 3 semanas después de su primera visita a la tumba. Era más grande que la original, de granito negro con letras doradas. Decía, Hazel Marie Clegg 1927-1952, querida madre de Lillian, para mi hija, que se merecía algo mejor. Debajo, en letra más pequeña, se leía, su historia fue silenciada, pero no olvidada, se la recuerda con amor. Programaron la inauguración para un sábado a principios de noviembre. Lillian envió invitaciones a todas las personas relacionadas con la historia, a todos los Clay, Pritchard y Rory supervivientes, y a la comunidad del Valle en general. Publicó un anuncio en el periódico local explicando lo que estaban haciendo y por qué. La respuesta fue variada. Algunas personas expresaron su apoyo, otros enviaron cartas diciendo que estaban desenterrando viejos dolores sin motivo alguno. La Junta de la Sociedad Histórica tuvo una votación dividida, pero finalmente aprobó documentar la historia de Hazel como parte del registro histórico del Valle. Agnes pasó los días previos a la ceremonia en su cabaña, escribiendo y reescribiendo el discurso que daría. Quería honrar a su abuela, explicar por qué era importante, dejar claro que no se trataba de un castigo, sino de un reconocimiento. La noche antes de la ceremonia, caminó por los senderos de la montaña en la oscuridad, guiada por la luz de las estrellas y su profundo conocimiento del terreno. Pensó en su abuela caminando por esas mismas montañas décadas atrás, cargando con el peso de la historia de Hazel, tratando de decidir cómo sería la justicia cuando los poderosos ya habían ganado. Pensó en Hazel, de 25 años y con el corazón roto, muriendo sin saber si su hija estaría bien. Pensó en Lillian, construyendo una vida sobre una base que creía sólida, para luego descubrir que se había construido sobre el dolor de otra persona. Y pensó en sí misma, una mujer que había elegido el aislamiento para escapar de las complicaciones, solo para verse arrastrada de nuevo al tipo de enredo humano más complicado. Pero no se arrepentía. Esto era importante. La verdad era importante. El recuerdo era importante. Cuando regresó a su cabaña al amanecer, estaba lista. Al día siguiente se presentarían ante la tumba de Hazel y dirían su nombre, reclamarían su historia,
se asegurarían de que fuera recordada. Cualquiera que fuera la respuesta, cualquiera que fueran las complicaciones que siguieran, valdría la pena. Algunos silencios tenían que romperse, algunas verdades tenían que decirse, y algunas mujeres, olvidadas desde hacía mucho tiempo, tenían que ser finalmente traídas a casa. El aparcamiento del cementerio estaba más concurrido de lo que Agnes esperaba. Llegó temprano, 30 minutos antes de la dedicatoria programada, y ya había 2 docenas de coches. La gente se agrupaba en pequeños corrillos, hablando en voz baja, algunos con aire incómodo, y subió la colina hasta donde se había instalado la nueva lápida. Estaba cubierta con una tela, a la espera de la inauguración oficial. Lillian ya estaba allí con su familia, sus 3 hijos, sus cónyuges y 7 nietos, desde adolescentes hasta jóvenes adultos. Habían traído flores, y la nieta más pequeña sostenía el medallón de plata, que pensaban enterrar cerca de la lápida como último regalo para Hazel. No estaba segura de que fuera a venir nadie, dijo Lillian cuando Agnes se acercó a ella. La gente es curiosa, y algunos quieren presenciar esto. Llegó más gente. Agnes reconoció a Gideon, de la tienda general, a varios miembros de la sociedad histórica y a algunos residentes mayores que habrían estado vivos cuando se produjo el juicio. Y entonces apareció Amos Clay, subiendo lentamente la colina solo. Saludó con la cabeza a Agnes y Lillian, pero mantuvo la distancia, apartándose de los otros grupos. Llegó un ministro de la iglesia de Lillian. Ella le había pedido que dijera unas palabras para que esto se sintiera como el funeral que Hazel nunca tuvo. Era un hombre de rostro amable, de unos 60 años, que había escuchado toda la historia y aceptó inmediatamente participar. A las 10:00, Lillian dio un paso al frente. La multitud se cayó y Agnes contó unas 50 personas en total. Una asistencia respetable para una mujer que llevaba muerta 70 años y que había sido deliberadamente olvidada. Gracias a todos por venir, comenzó Lillian. Su voz era firme y clara. Hoy estamos aquí para honrar a Hazel Miracle, que murió en 1952 a la edad de 25 años. Durante 70 años, su historia ha permanecido enterrada junto a ella. Hoy vamos a cambiar eso. Habló con sencillez y franqueza sobre la vida de Hazel, su amistad con Helen Rory, su embarazo y la presión a la que se vio sometida, la adopción forzosa y su muerte. Hazel era mi madre. Lillian dijo que me separaron de ella cuando tenía 2 semanas. Murió sin saber si yo estaría bien, sin verme crecer, sin volver a abrazarme. Las personas que orquestaron todo esto creían que estaban haciendo lo correcto. Me dieron una buena vida, oportunidades, amor, pero lo hicieron rompiendo el corazón de otra mujer, utilizando su poder para anular sus deseos, silenciando su voz. Agnes observó la reacción del público. Algunas personas lloraban en silencio, otras parecían incómodas. Unas pocas tenían los brazos cruzados, a la defensiva. No estoy aquí para condenar a mis padres adoptivos, continuó Lillian. Ya no están, y creo que me querían a su manera. Pero estoy aquí para decir que lo que le hicieron a Hazel estuvo mal. Fue un abuso de poder. Fue crueldad disfrazada de misericordia, y no debe olvidarse, señaló a Agnes. Ines Rory, cuya abuela luchó por Hazel y por mí, me ha ayudado a descubrir esta historia. Me trajo las pruebas que habían estado ocultas, las cartas, las fotografías y los documentos que demostraban que Hazel existió, que era importante, que me quería. Agnes, ¿quieres compartir lo que has encontrado? Agnes dio un paso adelante, sintiendo de repente que sus comentarios preparados eran insuficientes. Sacó la fotografía de Hazel y Helen juntas y la levantó para que la gente pudiera verla. Estas son Hazel y mi abuela, Helen. Eran mejores amigas. Cuando Hazel necesitaba ayuda, Helen intentaba proporcionársela. Cuando Hazel murió, Helen llevó ese dolor consigo durante el resto de su vida. Y 20 años después, cuando Helen intentó forzar el reconocimiento de lo que había sucedido, fue silenciada por personas con más poder y recursos. La voz de Agnes se hizo más fuerte mientras continuaba. Mi abuela mantuvo estos documentos ocultos, pero no pudo destruirlos. Quería que alguien los encontrara finalmente para contar esta historia. Ella eligió la misericordia por encima de la justicia durante su vida porque no quería hacer daño a Lillian, pero también creía que Hazel merecía ser recordada. Miró directamente a Amos. La familia Cole llevó la culpa de esto durante generaciones. Finalmente me dieron acceso a estos materiales porque querían que se supiera la verdad.
Aunque eso da una mala imagen de su propia familia, eso requirió valor. El rostro de Amos no cambió, pero asintió ligeramente con la cabeza en señal de reconocimiento. Hoy estamos aquí para descubrir una nueva lápida que nombra a Hazel correctamente, que la reconoce como la madre de Lillian, que garantiza que cualquiera que visite este cementerio sabrá que existió y que fue importante. Agnes hizo una pausa. No se trata de venganza ni de castigo. Todos los responsables directos llevan mucho tiempo muertos. Se trata de la memoria, pero de negarse a dejar que las verdades incómodas queden enterradas para siempre. Se trata de decir que la historia de cada persona importa, incluso cuando no tienen poder para defenderla. El ministro dio un paso al frente y rezó una oración, unas sencillas palabras sobre la curación, el perdón y la importancia de la verdad. Entonces, Lillian y su hija mayor retiraron la tela que cubría la nueva lápida. El granito negro brillaba bajo la luz del sol de noviembre. El nombre de Hazel, sus fechas, la inscripción sobre su hija, las palabras sobre ser recordada con amor. Era permanente, sustancial, imposible de ignorar. Lillian se arrodilló y colocó el medallón en un pequeño agujero que cavaron en la base de la lápida, y luego lo cubrió con tierra. Su nieta colocó flores encima, rosas blancas frescas y hermosas que contrastaban con la piedra oscura. Agnes sintió que algo cambiaba en el aire, como si se hubiera quitado un peso. La ceremonia estaba llegando a su culminación, y sabía que lo más difícil aún estaba por venir. La respuesta de la comunidad, las conversaciones que seguirían, el enfrentamiento con una historia que la gente había preferido olvidar. Tras la dedicatoria formal, la gente comenzó a acercarse a la lápida, leyendo la inscripción, algunos tocando la piedra con delicadeza. Ignis observó cómo la familia de Lillian se reunía a su alrededor. Sus hijos, sus nietos, todos estudiando el nombre de la mujer cuyos genes llevaban, cuya historia nunca habían conocido. Una mujer mayor que Agnes no reconoció se acercó a Lillian. Tenía unos 80 años, se movía lentamente con un bastón, pero sus ojos eran penetrantes. «Conocí a Hazel», dijo. «Solo un poco. Yo era joven cuando murió, pero la recuerdo en la biblioteca. Recuerdo que era amable con los niños. Nadie hablaba de lo que le había pasado, pero todos sabíamos que había ocurrido algo triste». «Gracias por contármelo», dijo Lillian, y Agnes percibió el anhelo en su voz. Eso era lo que necesitaba. No solo documentos y fotografías, sino recuerdos vivos, gente que hubiera conocido a Hazel como persona, no solo como una tragedia. «Tenía una risa preciosa», continuó la mujer. «Lo recuerdo y era tan amable y elegante que me impresionaba incluso cuando era niña». Tocó la mano de Lillian. «Te pareces a ella. Tienes sus ojos». La compostura de Lillian finalmente se quebró. Abrazó a la mujer. Las lágrimas fluían libremente ahora, y Agnes tuvo que apartar la mirada de la intimidad del momento. Amos se acercó a Agnes, con una expresión aún cautelosa, pero menos hostil de lo habitual. «Mi abuelo me hizo prometer que arreglaría esto. No sabía cómo. Tú lo hiciste. Todos lo hicimos. Tú, yo, Lily y mi abuela, antes que nosotros. Hizo falta que lo hiciéramos todos. Aún así, estoy agradecido. Quizá ahora el anciano pueda descansar». Hizo una pausa, y quizá yo también pueda. Llevar la culpa de otra persona es algo muy pesado. Ahora puedes dejarla atrás. Asintió y se alejó, pero con pasos más ligeros de lo que Agnes le había visto nunca. No todo el mundo le apoyaba. Una mujer de la edad de Lillian, que Agnes supo que era una prima lejana de los Pritchard, se acercó con evidente enfado. «Lo haces para llamar la atención», le dijo a Lillian. «Te estás convirtiendo en el centro de una historia dramática. Tus padres te lo dieron todo y así es como les pagas», arrastrando sus nombres por el barro. Lillian la miró con calma. «Estoy diciendo la verdad. Eso no es arrastrar a nadie por nada. Es simplemente contar lo que pasó. Fue hace 70 años. Deja que los muertos descansen». Los muertos no pueden descansar cuando sus historias son mentiras. La voz de Lillian era firme. «Hazel merece ser recordada con honestidad, y yo merezco saber de dónde vengo. Sinceramente, si eso te incomoda, lo siento, pero no voy a permanecer en silencio para proteger a personas que ya no están». La mujer se alejó con rigidez, y Agnes vio reacciones similares en algunas otras personas. Personas que claramente sentían que esto era innecesario, provocador, perjudicial para reputaciones que deberían permanecer intactas.
Pero eran menos que las personas que parecían conmovidas por la ceremonia, que se acercaron para agradecer a Lillian su valentía, que contaron sus propias historias de secretos familiares y verdades ocultas. El ministro se acercó a Agnes. Era un trabajo importante, dijo. Dar testimonio de los errores del pasado, incluso cuando no podemos deshacerlos, es parte de la sanación, tanto para las personas como para las comunidades. Eso espero. Algunas personas parecen pensar que deberíamos haberlo dejado enterrado. Siempre hay resistencia a la verdad cuando ésta desafía las narrativas cómodas. Pero le devolviste la voz a Hazel. Eso es importante. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Lillian reunió a su familia alrededor de la tumba. Se colocaron en círculo y su hijo mayor habló. Ojalá hubiera podido conocerla. A mi abuela, de cuya sangre soy heredera, pero estoy agradecida de conocer ahora su historia para comprender de dónde viene parte de mí. Su hija Sophie, la que se parecía tanto a Hazel, se arrodilló y tocó la lápida. Tengo su rostro. Ahora lo veo en las fotografías. Es como conocer a un pariente que no sabía que existía. Lillian miró a Agnes al otro lado del círculo. En esa mirada había gratitud, dolor, alivio y algo parecido a la paz. Habían hecho lo que le habían devuelto a su hija, a su familia, su lugar en la historia. El sol se ponía cuando se marcharon los últimos. Agnes y Lillian se quedaron solas junto a la tumba, con las flores brillando sobre la hierba oscurecida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Lillian. Ahora vivimos con lo que hemos aprendido. Lo honramos, lo transmitimos. La sociedad histórica va a crear una exposición permanente sobre Hazel, sobre las adopciones forzadas, sobre cómo las comunidades silenciaban a las mujeres que no encajaban en las narrativas aceptables. Quieren utilizar esto como ejemplo didáctico. Tu abuela estaría orgullosa. La tuya también. Lillian se volvió hacia Agnes. Gracias por contármelo. Por no decidir que era mejor que no lo supiera. Por confiarme la verdad. Te lo merecías. Hazel se lo merecía. Bajaron juntas por la ladera mientras la oscuridad se hacía presente. Detrás de ellas, la nueva lápida se erigía sólida y permanente. Un testimonio de una mujer que había sido olvidada, pero que ya no lo estaba. Hazel Marie Clown había recuperado su voz. Su hija la había reclamado. Su historia había sido contada y, aunque no podía cambiar el pasado, cambiaba el futuro. Para Lillian, para su familia, para todos los que leerían esa lápida y sabrían que la verdad, por tardía que fuera, seguía siendo importante. Agnes regresó a su cabaña en la montaña un domingo por la tarde, conduciendo en la oscuridad, con la satisfacción de haber completado su misión en su pecho. El viaje había sido más largo de lo que esperaba, más complicado, más exigente emocionalmente, pero había sido necesario. Aparcó y se sentó un momento, mirando su cabaña, el hogar que había construido con sus propias manos, el refugio que había creado para protegerse del mundo. Ahora parecía diferente, aunque nada había cambiado físicamente. Seguía estando aislada, seguía siendo sencilla, seguía siendo solo suya, pero el aislamiento se sentía menos como un escape y más como una elección. Y ese era un cambio sutil pero profundo. Dentro encendió las lámparas y encendió el fuego, rituales familiares que la tranquilizaban. Preparó café y se sentó en su silla, mirando los objetos que había traído del cobertizo. La mayoría estaban ahora con Lillian o en la sociedad histórica, pero había conservado algunas cosas. El libro de contabilidad que le había llamado la atención al principio, una fotografía de su abuela y Hazel juntas, y una copia de la última entrada del diario de su abuela. Volvió a leer esa entrada a la luz de la lámpara, y las palabras de su abuela resonaron de forma diferente ahora que la tarea estaba completada. Si Lillian está destinada a saberlo, lo sabrá. Si no, quizá ese sea el resultado más bondadoso que Lillian estaba destinada a conocer. Y había sido amable a pesar del dolor. Agnes ahora estaba segura de ello. Pasaron 3 meses. El invierno llegó a las montañas con la severidad habitual. Nieve profunda, días de frío intenso en los que Agnes no veía a ningún otro ser humano. Pero ahora bajaba al valle con más frecuencia, visitaba a Lillian, colaboraba con la sociedad histórica en su exposición y mantenía la conexión que había establecido. La exposición se inauguró en febrero, una muestra pequeña pero bien documentada sobre las adopciones forzadas a mediados de siglo, utilizando la historia de Hazel como ejemplo central. Incluía fotografías,
copias de documentos y testimonios de personas que la habían conocido. Lillian había escrito una reflexión personal sobre el descubrimiento de sus orígenes, sincera tanto sobre el dolor como sobre el regalo de saber finalmente la verdad. La respuesta fue más fuerte de lo que nadie esperaba. Otras familias se presentaron con sus propias historias de adopciones silenciadas, firmas coaccionadas, mujeres presionadas para que renunciaran a sus hijos. La sociedad histórica comenzó a recopilar estas historias, construyendo una imagen más completa de cómo el poder y la vergüenza habían moldeado la historia de su comunidad. No todo el mundo lo aprobó. Hubo cartas al periódico argumentando que se estaba aireando trapos sucios, que no servía de nada desenterrar viejos dolores. Pero más gente parecía sentir que ya era hora. Un ajuste de cuentas con un pasado que había sido saneado y simplificado hasta convertirlo en cómodos mitos. Agnes y Lillian se habían hecho amigas, un acontecimiento inesperado que las complacía a ambas. Se reunían con regularidad, a veces en la casa de Lillian en el valle, a veces en la cabaña de Agnes en las montañas. Hablaban de sus abuelas, de las historias familiares, del complicado legado de las mujeres que intentaban hacer lo correcto, pero que a menudo tenían que elegir entre malas opciones. «Estoy trabajando en algo», le dijo Lillian a Agnes una tarde de marzo, mientras estaban sentadas en el porche de Agnes, viendo llegar el comienzo de la primavera en las tierras altas. «Un libro sobre Hazel, sobre Helen, sobre todo esto. Quiero documentarlo adecuadamente para que la historia no se pierda de nuevo». «Eso está bien. Es lo correcto. ¿Me ayudarás? Tú sabes cosas que yo no sé. Tienes la perspectiva de tu abuela. Te ayudaré en todo lo que pueda». Trabajaron juntas en el libro durante el año siguiente. Se reunían semanalmente, intercambiaban borradores, discutían los detalles y se animaban mutuamente a ser sinceras. Fue un trabajo duro, a veces agotador emocionalmente, pero también profundamente satisfactorio. Estaban construyendo algo permanente, algo que las sobreviviría a ambas. El libro fue publicado por una pequeña editorial regional el otoño siguiente. No se convirtió en un éxito de ventas, pero se vendió de forma constante, sobre todo a gente del valle y sus alrededores. Y lo que es más importante, pasó a formar parte del registro histórico local que se asigna en las clases de historia del instituto y se cita en trabajos académicos sobre la historia de la adopción y los derechos de la mujer. Agnes tenía ahora 59 años, seguía viviendo sola en su cabaña de la montaña, seguía recorriendo los senderos y leyendo el tiempo, y manteniendo la soledad que había elegido. Pero era un tipo de soledad diferente al de antes. No era un aislamiento del mundo, sino una relación con él en sus propios términos. Había aprendido algo a través de este viaje, que se podía estar solo sin estar desconectado, que se podían mantener los límites sin construir muros, que la paz a veces requería acción en lugar de retirada. Pensaba a menudo en su abuela, deseando poder contarle cómo había terminado todo. Ellen se habría alegrado, pensaba Agnes, se habría alegrado de que se recordara a Hazel, se habría alegrado de que Lillian supiera la verdad, contenta de que el silencio finalmente se hubiera roto. No era el resultado por el que Helen había luchado en los tribunales, pero quizá era mejor. Reconocimiento sin castigo, verdad sin venganza. Una tarde, mientras Agnes estaba sentada en su ventana, viendo las estrellas aparecer sobre la cresta, se dio cuenta de que se había convertido en lo que había sido su abuela, una guardiana de historias, un puente entre el pasado y el presente, alguien que entendía que el silencio podía ser tanto misericordia como crueldad, dependiendo de lo que protegiera. El bosque se extendía en la oscuridad alrededor de su cabaña, guardando sus propios secretos, sus propias historias. Había aprendido a respetar que algunas cosas debían permanecer ocultas, no por vergüenza, sino porque habían cumplido su propósito y podían descansar. Pero otras cosas necesitaban salir a la luz, necesitaban ser dichas, necesitaban ser recordadas. Agnes había pasado 20 años aprendiendo cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Esta vez, hablar había sido la decisión correcta. Y ahora, después de haber hablado, de haber roto el silencio que había durado 70 años, podía volver a su propia tranquilidad con la conciencia tranquila. El caballero de la montaña se instaló alrededor de su cabaña. Dentro, el fuego ardía lentamente. Los artefactos que habían dado inicio a este viaje ahora estaban repartidos entre Lillian,
la sociedad histórica y Amos, quien finalmente había renunciado a ellos. Agnes solo conservó unas pocas fotografías y el diario de su abuela, recuerdos de sus orígenes y de lo que había aprendido. Algunas cosas no estaban destinadas a permanecer enterradas. A veces, el pasado te encontraba y cuando lo hacía tenías una opción, darle la espalda o afrontarlo con honestidad. Agnes lo había afrontado. Había honrado la obra inacabada de su abuela. Le había devuelto a Hazel a su hija y a su hija a su madre. Y ahora, en el profundo silencio de la naturaleza salvaje de Idaho, Agnes por fin podía